Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo uno. 3. Dios convierte el arco iris en símbolo de su pacto con el hombre. Génesis, capítulo 9, versículos del 11 al 13. Yo haré mi pacto con vosotros, ninguna carne será cortada nunca más por las aguas de una inundación, ni habrá una inundación nunca más que destruya la tierra. Y Dios dijo: Este es el signo del pacto que hago entre yo y vosotros y cada criatura viviente que esté con vosotros por generaciones perpetuas. Pongo mi arco iris en las nubes, y ese será el signo de un pacto entre yo y la tierra. Seguidamente, echemos un vistazo a esta parte de las Escrituras sobre cómo hizo Dios el arco iris como símbolo de su pacto con el hombre. La mayoría de las personas sabe lo que es un arco iris y ha oído algunas historias relacionadas con él. En cuanto a la historia del arco iris en la Biblia, algunos la creen, algunos la consideran una leyenda, mientras otros no la creen en absoluto. En cualquier caso, todo lo que ocurrió en relación al arco iris son todas las cosas que Dios hizo una vez, y cosas que tuvieron lugar durante el proceso de la gestión del hombre por parte de Dios. Estas cosas se han recogido con exactitud en la Biblia. Estos relatos no nos dicen cuál era el estado de ánimo de Dios en ese momento, ni los propósitos subyacentes a estas palabras que Él pronunció. Además, nadie puede apreciar lo que Dios estaba sintiendo cuando las dijo. Sin embargo, el estado anímico de Dios en relación a todo esto se revela entre las líneas del texto. Es como si sus pensamientos en ese momento saltasen de la página a través de cada palabra y frase de la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son aquello de lo que deberían preocuparse las personas y lo que deberían intentar llegar a conocer más. Esto se debe a que están estrechamente relacionados con el entendimiento que el hombre tiene de Dios, que es un vínculo indispensable para la entrada del hombre en la vida. Así pues, ¿qué estaba pensando Dios en el momento en que estaban aconteciendo estas cosas? Originalmente, Dios creó una humanidad que a sus ojos era muy buena y cercana a Él, pero fue destruida por el diluvio tras rebelarse contra Él. ¿Le dolió a Dios que esa humanidad desapareciese así al instante? Por supuesto que sí. ¿Cuál fue la expresión de este dolor? ¿Cómo se registró en la Biblia? Se registra así: Yo haré mi pacto con vosotros, ninguna carne será cortada nunca más por las aguas de una inundación, ni habrá una inundación nunca más que destruya la tierra. Esta simple frase revela los pensamientos de Dios. Esta destrucción del mundo le dolió mucho. En palabras del hombre, él estaba muy triste. Podemos imaginar ¿qué aspecto tenía la tierra una vez llena de vida tras ser destruida por el diluvio? ¿Qué aspecto tenía ahora esa tierra que una vez estuvo llena de seres humanos? Ninguna morada humana, ninguna criatura viviente, agua por todas partes y un caos absoluto sobre la superficie del agua. ¿Era aquella escena el propósito original de Dios cuando creó el mundo? Por supuesto que no. El propósito original de Dios era ver vida por toda la tierra, ver los seres humanos que creó adorándole. No solo que fuese Noé el único en adorarle, o el único que respondería a su llamado para completar lo que había encargado. Cuando la humanidad desapareció, Dios no vio lo que había pretendido originalmente, sino todo lo contrario. ¿Cómo no iba a estar dolido su corazón? Así pues,
cuando estaba revelando su carácter y expresando sus emociones, Dios tomó una decisión. ¿Qué tipo de decisión tomó? Hacer un arco en las nubes, como pacto con el hombre. Una promesa de que Dios no destruiría de nuevo a la humanidad con un diluvio. Al mismo tiempo, también fue para decirles a las personas que Él había destruido una vez al mundo con un diluvio, para que la humanidad recordase siempre por qué hizo Dios tal cosa. ¿Fue la destrucción del mundo esta vez algo que Dios quiso? Definitivamente no fue algo que Él quisiese. Podríamos ser capaces de imaginar una pequeña parte de la visión deplorable de la tierra tras la destrucción del mundo, pero no podemos acercarnos a imaginar cómo fue la escena a ojos de Dios. Podemos decir que tanto en el caso de las personas de ahora como en el de las de entonces, nadie puede imaginar o apreciar lo que Dios estaba sintiendo cuando vio esa escena. Esa imagen del mundo tras su destrucción por el diluvio. Dios se vio obligado a hacer esto debido a la desobediencia del hombre. Pero el dolor que sufrió su corazón por esta destrucción del mundo a través del diluvio es una realidad que nadie puede comprender ni apreciar. Por ello, Dios hizo un pacto con la humanidad que debía decirles a las personas que recordaran que Dios hizo una vez algo así y jurarles que Dios no destruiría nunca más al mundo de ese modo. En este pacto vemos el corazón de Dios. Vemos que sufría cuando destruyó a la humanidad. En el lenguaje del hombre, cuando Él la destruyó y la vio desaparecer, su corazón lloraba y sangraba. ¿No es esta la mejor manera en que podemos describirlo? Los seres humanos usan estas palabras para ilustrar las emociones humanas. Pero como el lenguaje del hombre es demasiado deficiente, emplearlas para describir los sentimientos y emociones de Dios no me parece tan malo ni tampoco es tan excesivo. Al menos os proporciona un entendimiento muy gráfico, muy acertado del estado de ánimo de Dios en aquel momento. ¿Qué pensaréis ahora cuando veáis de nuevo un arco iris? Al menos recordaréis que Dios se sintió una vez apenado por destruir el mundo con el diluvio. Recordaréis que aunque Dios aborreció a este mundo y despreció a esta humanidad, cuando destruyó a los seres humanos que creó con sus propias manos, su corazón sufría y luchaba por dejarlo ir, sintiéndose renuente y resultándole difícil de soportar. Halló su único alivio en la familia de 8 miembros de Noé. La colaboración de éste hizo que sus concienzudos esfuerzos para crear todas las cosas merecieran la pena. En un momento en que Dios estaba sufriendo, esto fue lo único que podía compensar su dolor. Desde ese momento, Dios depositó todas las expectativas que tenía en la humanidad sobre la familia de Noé, esperando que ésta pudiese vivir bajo sus bendiciones y no bajo su maldición, esperando que nunca volviesen a ver cómo Dios destruía el mundo mediante un diluvio, y esperando también que no fuesen destruidos. ¿Qué parte del carácter de Dios deberíamos percibir aquí? Dios había despreciado al hombre, porque el hombre estaba en enemistad con él. Pero en su corazón, su cuidado, preocupación y misericordia por la humanidad permanecían inmutables. Incluso cuando destruyó a la humanidad, su corazón permaneció inmutable. Cuando ésta estaba llena de corrupción y hasta cierto punto le desobedeció a Dios, Él tuvo que destruirla por su carácter y su esencia, y de acuerdo con sus principios. Pero por su esencia, Dios siguió compadeciéndose de ella, y hasta quiso usar diversas formas para redimirla, a fin de que continuase viviendo. En su lugar, el hombre se opuso a Dios,
siguió desobedeciéndole y se negó a aceptar su salvación. Es decir, se negó a aceptar sus buenas intenciones. No importa cómo lo llamó Dios, lo recordó, le proveyó, lo ayudó o toleró. El hombre no lo entendía ni lo apreciaba, ni le prestaba atención. En su dolor, Dios no olvidó extenderle al hombre su máxima tolerancia, esperando que el hombre volviera. Después de alcanzar su límite, hizo lo que tuvo que hacer sin dudarlo. En otras palabras, hubo un periodo de tiempo y un proceso específicos desde el momento en que Dios planeó destruir la humanidad hasta el comienzo oficial de su obra de destrucción de la misma. Este proceso existió con el propósito de capacitar al hombre para que volviera, y fue la última oportunidad que Dios le dio al hombre. ¿Qué hizo Dios, pues, en este periodo anterior a la destrucción de la humanidad? Llevó a cabo una cantidad significativa de trabajo de recordatorio y de exhortación. Independientemente del dolor y del pesar que había en su corazón, Él continuó ejerciendo su cuidado, su preocupación y su abundante misericordia sobre la humanidad. ¿Qué vemos a partir de esto? Indudablemente que el amor de Dios por la humanidad es real y no algo que solo se dice de boca para afuera. Es real, tangible y apreciable. No es falso ni está adulterado, ni es engañoso o pretencioso. Dios nunca usa un engaño ni crea falsas imágenes para que las personas vean que es digno de ser amado. Nunca usa el falso testimonio para que las personas vean su atractivo ni para alardear de su hermosura y santidad. ¿No son dignos del amor del hombre estos aspectos del carácter de Dios? ¿No son dignos de adorar? ¿No son dignos de estimar? En este punto quiero preguntaros, después de oír estas palabras, ¿pensáis que la grandeza de Dios se reduce a simples palabras en una hoja de papel? ¿Es el encanto de Dios meras palabras vacías? No, sin duda no. La supremacía, la grandeza, la santidad, la tolerancia, el amor de Dios, etc., todos estos aspectos diversos del carácter y la esencia de Dios se ponen en práctica cada vez que Él hace su obra, encarnada en su voluntad hacia el hombre y también cumplida y reflejada en cada persona. Independientemente de que lo hayas sentido antes o no, Dios está cuidando de cada persona de todas las maneras posibles, usando su corazón sincero, su sabiduría y diversos métodos para calentar el corazón de cada persona y despertar su espíritu. Este hecho es indiscutible. No importa cuántas personas estén sentadas aquí, cada una de ellas ha tenido experiencias y sentimientos diferentes respecto a la tolerancia, la paciencia y el encanto de Dios. En resumen, estas experiencias de Dios y estos sentimientos o reconocimientos de Él, todas estas cosas positivas provienen de Dios. Por tanto, integrando las experiencias y el conocimiento de Dios de todos y combinándolos con nuestras lecturas de estos pasajes bíblicos hoy, ¿tenéis ahora un entendimiento más real y adecuado de Dios? Después de leer esta historia y entender algo del carácter de Dios revelado por medio de este acontecimiento, ¿qué tipo de nueva apreciación tenéis de Dios? ¿Os ha dado un entendimiento más profundo de Él y de su corazón? ¿Os sentís diferentes ahora cuando miráis de nuevo la historia de Noé? En vuestra opinión, ¿habría sido innecesario comunicar estos versículos bíblicos? Ahora que los hemos comunicado, ¿creéis que era innecesario? Era necesario, ¿verdad? Aún así, lo que hemos leído es una historia, un relato cierto de la obra que Dios hizo una vez. Mi objetivo no era permitiros comprender los detalles de estas historias o este personaje. Tampoco era que pudierais ir y estudiar a este personaje.
Y desde luego no era que volvierais a estudiar de nuevo la Biblia. ¿Lo entendéis? ¿Han ayudado, pues, estas historias a vuestro conocimiento de Dios? ¿Qué han añadido a vuestro entendimiento de Dios? Decidnos, hermanos y hermanas de las iglesias de Hong Kong. Vimos que el amor de Dios es algo que ninguno de nosotros, los humanos corruptos, poseemos. Decidnos, hermanos y hermanas de las iglesias coreanas. El amor de Dios por el hombre es real. Su amor por el hombre lleva su carácter y su grandeza, su santidad, su supremacía y su tolerancia. A través de una historia así, podemos apreciar mejor que todas estas cosas forman parte del carácter de Dios y que nos merece la pena intentar obtener un entendimiento más profundo del mismo. Justo a través de la comunicación, puedo ver por un lado el carácter justo y santo de Dios, y también su preocupación por la humanidad, su misericordia hacia ella, y que todo lo que Él hace, cada pensamiento e idea que tiene, revelan su amor y su preocupación por la humanidad. Mi entendimiento en el pasado era que Dios usó un diluvio para destruir el mundo, porque la humanidad había alcanzado un nivel concreto de maldad, y fue como si Dios la destruyó porque la detestaba. Solo después de que Dios hablase hoy sobre la historia de Noé y dijese que su corazón estaba sangrando, me he dado cuenta de que Dios estaba realmente renuente a dejar ir a esta humanidad. Fue solo porque la humanidad fue demasiado desobediente que Dios no tuvo más elección que destruirla. De hecho, el corazón de Dios estaba muy triste en ese momento. A partir de esto, puedo ver en su carácter, su cuidado y su preocupación por la humanidad. Es algo que no sabía antes. Muy bien, podéis pasar a lo siguiente. Yo estaba muy afectado tras escuchar. He leído la Biblia en el pasado, pero nunca he tenido una experiencia como la de hoy, en la que Dios disecciona directamente estas cosas para que lleguemos a conocerle. Que Dios nos lleve consigo así, para llegar a ver la Biblia, me permite saber que su esencia, antes de la corrupción del hombre, era amor por la humanidad y cuidado de ella. Desde el momento en el que el hombre se corrompió, hasta estos últimos días presentes, aunque Dios tiene un carácter justo, su amor y su cuidado permanecen inmutables. Esto muestra que la esencia del amor de Dios nunca cambia desde la creación hasta ahora, independientemente de que el hombre sea corrupto. Hoy he visto que la esencia de Dios no se alterará por un cambio en el tiempo o la ubicación de su obra. He entendido también que no importa si Dios está creando o destruyendo el mundo después de que el hombre se corrompa. Todo lo que hace tiene sentido y contiene su carácter. Vi, por tanto, que el amor de Dios es infinito e inconmensurable, y como han mencionado los demás hermanos y hermanas, el cuidado y la misericordia de Dios hacia la humanidad cuando destruyó el mundo. Son cosas que en realidad no conocía antes. Después de escuchar hoy, siento que Dios es verdaderamente creíble, digno de confianza. Merece la pena creer en Él. Y existe en realidad. Puedo apreciar genuinamente en mi corazón que su carácter y su amor son realmente tan concretos. Tengo este sentimiento después de escuchar hoy. Excelente. Parece que todos os habéis tomado en serio lo que habéis oído. ¿Habéis notado un hecho particular en todos los versículos de la Biblia, incluidas las historias bíblicas que comunicamos hoy? ¿Ha usado Dios alguna vez su propio lenguaje para expresar sus pensamientos o explicar su amor y preocupación por la humanidad? ¿Existe algún relato de Él que utilice un lenguaje claro para declarar lo mucho que se preocupa por la humanidad o la ama? No. ¿No es correcto? Muchos de entre vosotros habéis leído la Biblia u otros libros. ¿Ha visto alguno de vosotros tales palabras? La respuesta es definitivamente no. Esto es, en los relatos de la Biblia, incluidas las palabras de Dios o la documentación de su obra. Él nunca ha usado en ninguna era o periodo sus propios métodos
para describir sus sentimientos o expresar su amor y cuidado por la humanidad, ni ha utilizado la palabra o acción alguna para comunicar sus sentimientos y sus emociones. ¿No es esto una realidad? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué tengo que mencionarlo? Porque esto también contiene el encanto de Dios y su carácter. Dios creó a la humanidad. Independientemente de que se hayan corrompido o de que le sigan, Dios trata a los seres humanos como sus amados, como lo expresarían los seres humanos, sus seres queridos, y no como sus juguetes. Aunque Dios dice que Él es el creador y que el hombre es su creación, algo que podría insinuar cierta diferencia de rango, la realidad es que todo lo que Dios ha hecho por la humanidad supera de largo a una relación de esta naturaleza. Dios ama a la humanidad, cuida de ella y muestra preocupación por ella. Provee a sí mismo constante e incesantemente para la humanidad. Él nunca siente en su corazón que esto sea un trabajo adicional o algo que merezca mucho reconocimiento. Tampoco estima que salvar a la humanidad, proveer para ella y concederle todo sea hacer una gran contribución a la humanidad. Él simplemente provee para la humanidad de forma tranquila y silenciosa, a su manera y por medio de su propia esencia y de lo que Él es y tiene. No importa cuánta provisión y cuánta ayuda reciba la humanidad de Él, Dios nunca piensa ni intenta obtener reconocimiento. Esto viene determinado por su esencia y es también precisamente una expresión verdadera de su carácter. Es la razón por la que, independientemente de que sea en la Biblia o en otros libros, nunca vemos a Dios expresando sus pensamientos ni lo encontramos describiendo o declarando a los seres humanos por qué hace estas cosas o por qué cuida tanto de la humanidad, con el fin de que ésta le esté agradecida o le alabe. Incluso cuando está lastimado, cuando su corazón sufre un dolor extremo, Él nunca olvida su responsabilidad hacia la humanidad ni su preocupación por ella, mientras soporta el padecimiento y el dolor en silencio, solo. Por el contrario, Dios sigue proveyendo para la humanidad como siempre hace. Aunque ésta le alabe con frecuencia o dé testimonio de Él, Él no exige este comportamiento. Esto se debe a que Dios nunca pretende que lo bueno que hace para la humanidad se intercambie por gratitud, ni que tenga que devolverse. Por otra parte, quienes temen a Dios y se apartan del mal, los que le siguen con sinceridad, le escuchan y le son leales, y aquellos que le obedecen, son los que recibirán a menudo las bendiciones de Dios, y Él concederá las mismas sin reservas. Además, las bendiciones que las personas reciben de Dios superan con frecuencia su imaginación, y cualquier cosa que los seres humanos puedan intercambiar por lo que han hecho o por el precio que han pagado. Cuando la humanidad está disfrutando las bendiciones de Dios, ¿se preocupa alguien de lo que Él está haciendo? ¿Muestra alguien preocupación alguna por cómo se esté sintiendo Él? ¿Intenta alguien entender su dolor? La respuesta precisa a estas preguntas es no. ¿Puede cualquier ser humano, incluido Noé, entender el dolor que Dios estaba sintiendo en ese momento? ¿Puede alguien comprender por qué establecería Él un pacto como ese? No puede. La humanidad no aprecia el dolor de Dios, no porque no pueda entenderlo y no por la brecha existente entre Él y el hombre, o por la diferencia en su estatus. Más bien, porque a la humanidad ni siquiera le importa ninguno de los sentimientos de Dios. La humanidad piensa que Él es independiente. Él no necesita que las personas se preocupen por Él, que lo entiendan ni que le muestren consideración. Dios es Dios, por lo que no siente dolor ni emociones, no estará triste, no sentirá pena y ni siquiera llora. Dios es Dios, por lo que no necesita expresiones ni alivio emocionales.
Si los necesitara bajo ciertas circunstancias, lo resolvería por sí mismo y no requeriría ayuda alguna de la humanidad. Por el contrario, los seres humanos débiles e inmaduros son los que necesitan consuelo, provisión, exhortación de Dios y hasta que Él alivie sus emociones en todo momento, en todo lugar. Ese pensamiento se esconde en lo profundo de los corazones de la humanidad. El hombre es el débil. Necesita que Dios cuide de él en todos los sentidos. Merece todo el cuidado que recibe de Dios y debería pedirle todo lo que sienta que debería ser suyo. Dios es el fuerte. Lo tiene todo y debería ser el guardián de la humanidad y quien le concede bendiciones. Como Él es Dios, es omnipotente y no necesita nada de la humanidad. Como el hombre no presta atención a ninguna de las revelaciones de Dios, nunca ha sentido su pesar, su dolor o su gozo. Por el contrario, Dios conoce todas las expresiones del hombre como la palma de su mano. Él suple las necesidades de todos en todo momento y todo lugar, observando los pensamientos cambiantes de cada persona y aliviándolas y exhortándolas, guiándolas e iluminándolas. En términos de todas las cosas que Dios ha hecho para la humanidad y de todos los precios que ha pagado por ella, ¿pueden las personas encontrar un pasaje en la Biblia o respecto a cualquier cosa que Dios haya dicho hasta ahora que declare con claridad que Él le exigirá algo al hombre? No. Al contrario, no importa cómo ignoren las personas el pensamiento de Dios. Él dirige repetidamente a la humanidad. Provee una y otra vez para ella y la ayuda con el fin de permitirles seguir su camino para que puedan recibir el hermoso destino que ha preparado para ella. Cuando se trata de Dios, Él concede lo que tiene y lo que es, su gracia, su misericordia y todas sus recompensas sin reservas a aquellos que le aman y le siguen. Pero nunca le revela a nadie el dolor que ha sufrido o su estado anímico, y nunca se queja de que alguien no haya sido considerado con Él o no conozca su voluntad. Simplemente soporta todo esto en silencio, esperando el día en que la humanidad sea capaz de entender. ¿Por qué digo estas cosas aquí? ¿Qué deducís de las cosas que he dicho? Hay algo en la esencia y el carácter de Dios muy fácil de pasar por alto, algo que solo Él posee y ninguna otra persona, incluidas las que se consideran grandes o buenas personas, o el Dios de su imaginación. ¿De qué se trata? Es la abnegación de Dios. Cuando se habla de abnegación, podrías pensar que tú también eres muy abnegado, porque cuando se trata de tus hijos, nunca escatimas en nada y eres generoso con ellos. ¿O piensas que también eres muy abnegado cuando se trata de tus padres? Independientemente de lo que pienses, al menos tienes un concepto de la palabra abnegado. Piensas en ella como una palabra positiva y consideras que ser una persona abnegada es algo muy noble. Cuando eres abnegado, te crees grande. Pero no hay nadie que pueda ver la abnegación de Dios entre todas las cosas, personas, acontecimientos y objetos ni a través de su obra. ¿Por qué es esto así? Porque el hombre es demasiado egoísta. ¿Por qué digo esto? La humanidad vive en un mundo material. Tú puedes seguir a Dios, pero nunca ver o apreciar cómo provee Él para ti, cómo te ama y se preocupa por ti. ¿Qué ves entonces? ¿Ves a tus familiares que te aman o te miman? ¿Ves las cosas que son beneficiosas para tu carne? ¿Te preocupas de las personas y de las cosas que amas? Esta es la supuesta abnegación del hombre. Sin embargo, esas personas abnegadas nunca se preocupan del Dios que les da vida. En contraste con Él, la abnegación del hombre se vuelve egoísta y despreciable. La abnegación en la que cree el hombre es vacía y poco práctica, adulterada, incompatible con Dios y no tiene relación con Él.
La abnegación del hombre es para sí mismo, mientras que la de Dios es una revelación verdadera de su esencia. Precisamente por esta abnegación de Dios, el hombre recibe una corriente constante de provisión que emana de él. Podría ser que este tema del que estoy hablando hoy no os afecte con demasiada profundidad y que os limitéis a asentir en aprobación. Pero cuando intentas apreciar el corazón de Dios en tu corazón, descubrirás algo de manera involuntaria. Entre todas las personas, asuntos y cosas que puedas sentir en este mundo, solo la abnegación de Dios es real y concreta, porque solo su amor por ti es incondicional e inmaculado. Aparte de él, toda la pretendida abnegación de cualquier otro es falsa, superficial, insincera, tiene un propósito, ciertas intenciones, conlleva una compensación y no puede superar la prueba. Hasta se podría decir que es sucia y despreciable. ¿Estáis de acuerdo? Sé que no estáis familiarizados con estos temas y necesitáis un poco de tiempo para comprenderlos, antes de poder entenderlos de verdad. Cuanto menos acostumbrados estéis a estos asuntos y temas, más se demuestra que están ausentes de vuestro corazón. Si nunca llego a mencionar estos temas, ¿habría sabido algo de ellos alguno entre vosotros? Creo que nunca habríais llegado a conocerlos. Estoy convencido. No importa cuánto podáis comprender o entender. En pocas palabras, estos temas de los que hablo son aquellos de los que más carecen las personas y de los que más deberían saber. Son muy importantes para todos, son valiosos y son vida. Y son cosas que debéis poseer para el camino que os queda por delante. Sin estas palabras como guía, sin tu entendimiento del carácter y de la esencia de Dios, siempre tendrás un interrogante cuando se trate de Él. ¿Cómo puedes creer en Dios de manera adecuada si ni siquiera le entiendes? No sabes nada de sus emociones, de su voluntad, de su estado anímico, de lo que está pensando, de lo que le entristece, de lo que le alegra. ¿Cómo puedes ser, pues, considerado con el corazón de Dios? Siempre que Dios está molesto, ve a una humanidad que no le presta atención en absoluto, que le sigue y declara amarlo, pero que descuida por completo sus sentimientos. ¿Cómo no le va a doler el corazón? En la obra de gestión de Dios, Él lleva a cabo su obra y habla a cada persona de forma sincera, y se le presenta sin reservas u ocultación, pero por el contrario, cada persona que le sigue está cerrada para Él, y nadie está dispuesto a acercarse activamente a Él, entender su corazón o prestar atención a sus sentimientos. Ni siquiera aquellos que quieren ser confidentes de Dios quieren acercarse a Él, ser considerados con su corazón o intentar entenderlo. Cuando Dios está alegre y feliz, no hay nadie para compartir su felicidad. Cuando las personas le malinterpretan, no hay nadie para aliviar su corazón herido. Cuando su corazón está dolorido, no hay una sola persona dispuesta a escucharlo y que confíe en ella. A lo largo de estos miles de años de obra de gestión de Dios, no ha habido nadie que entendiera sus emociones, ni que las comprendiera o apreciara, y mucho menos alguien que pudiera permanecer junto a Él para compartir sus gozos y tristezas. Dios está solo. Es un solitario. Y no está solo porque la humanidad corrupta se oponga a Él, sino también porque los que buscan ser espirituales, los que quieren conocer y entender a Dios, y hasta los que están dispuestos a entregarle toda su vida, tampoco conocen sus pensamientos ni entienden su carácter y sus emociones. Al final de la historia de Noé, vemos que Dios usó un método inusual para expresar sus sentimientos en ese momento. Este método es muy especial y consiste en hacer un pacto con el hombre.
es un procedimiento que declara el final del uso de un diluvio por parte de Dios para destruir el mundo. Desde fuera, hacer un pacto parece una cosa muy ordinaria. Tan solo se trata de usar palabras para obligar a ambas partes a no infringir actos, para ayudar a conseguir el propósito de proteger los intereses de ambas partes. En su forma es algo muy ordinario, pero las motivaciones subyacentes y el sentido de Dios al hacer esto lo convierten en una revelación verdadera del carácter y del estado anímico de Dios. Si dejáis de lado estas palabras y las ignoráis, si nunca os cuento la verdad de ellas, la humanidad nunca conocerá realmente el pensamiento de Dios. Quizás en tu imaginación, Él está sonriendo cuando hace este pacto, o quizás su expresión es seria. Sin embargo, cualquiera que sea el tipo común de expresión de Dios en las imaginaciones de las personas, nadie puede ver su corazón o su dolor, y mucho menos su soledad. Nadie puede hacer que Dios confíe en él, ser digno de su confianza, o ser alguien a quien él puede expresarle sus pensamientos o confiarle su dolor. Por esta razón, Dios no tuvo más elección que actuar así. En apariencia, Dios hizo algo fácil para despedirse de la humanidad anterior, resolviendo el pasado y trazando una conclusión perfecta a su destrucción del mundo con el diluvio. Sin embargo, Él había enterrado el dolor de aquel momento en lo profundo de su corazón. En un momento en el que no tenía a nadie en quien confiar, hizo un pacto con la humanidad, prometiéndole que no volvería a destruir el mundo con un diluvio. Cuando el arco iris aparece es para recordar a las personas que eso ya ocurrió una vez, para advertirles que no hagan cosas malas. Incluso en un estado tan doloroso, Dios no se olvidó de la humanidad y siguió mostrando mucha preocupación por ella. ¿No es esto el amor y la generosidad de Dios? ¿Qué piensan las personas cuando están sufriendo? ¿No es este el momento en que más necesitan a Dios? En momentos así, las personas siempre involucran a Dios para que Él pueda aliviarlas. No importa cuándo, Él nunca abandonará a la persona y siempre permitirá que salga de sus apuros y viva en la luz. Aunque Dios provee así a la humanidad, en el corazón del hombre Dios solo es una pastilla tranquilizante, un tónico para aliviar. Cuando Él está sufriendo, cuando su corazón está herido, tener a un ser creado o a cualquier persona haciéndole compañía o consolándolo es sin duda un deseo extravagante para Dios. El hombre nunca presta atención a sus sentimientos, por lo que él nunca pide ni espera que haya alguien que pueda consolarlo. Simplemente usa sus propios métodos para expresar su estado de ánimo. Las personas no creen que a Dios le cueste tanto pasar por algún sufrimiento, pero solo cuando intentas entenderle de verdad, cuando puedes apreciar genuinamente sus intenciones sinceras en todo lo que hace, puedes sentir la grandeza de Dios y su abnegación. Aunque Dios hizo un pacto con la humanidad por medio del arco iris, nunca le dijo a nadie por qué lo hizo, por qué lo estableció, y esto significa que nunca le contó a nadie sus pensamientos reales. Esto se debe a que nadie puede comprender la profundidad del amor que Dios tiene por la humanidad que Él creó con sus propias manos, como tampoco hay nadie que pueda apreciar cuánto dolor sufrió su corazón cuando destruyó a la humanidad. Por tanto, aunque Él le diga a las personas cómo se siente, ellas no pueden hacerse cargo de esta confianza. A pesar de estar dolido, prosigue con el siguiente paso de su obra. Dios siempre da su mejor lado y las mejores cosas a la humanidad, mientras Él soporta en silencio todo el sufrimiento en solitario. Dios nunca revela abiertamente estos sufrimientos, sino que los soporta y espera en silencio. La durabilidad de Dios no es fría, insensible o indefensa, ni tampoco es una señal de debilidad.
es que el amor y la esencia de Dios siempre han sido abnegados. Esta es una revelación natural de su esencia y carácter, y una representación genuina de la identidad de Dios como verdadero creador. Habiendo dicho esto, algunas personas podrían malinterpretar lo que quiero decir. ¿Tenía la intención de hacer que las personas sientan pena por Dios al describir sus sentimientos con tanto detalle y sensacionalismo? ¿Era esa mi intención? No. Mi único propósito al decir estas cosas es que conozcáis mejor a Dios, entendáis cada parte de Él, entendáis sus emociones, apreciéis que su esencia y su carácter se expresan por medio de su obra, de forma concreta y poco a poco, y no se describen con las palabras vacías de los hombres mediante sus letras y doctrinas o sus imaginaciones. Es decir, Dios y su esencia existen realmente, no son cuadros, no son imaginarios ni construidos por el hombre, y sin duda tampoco son fabricados por él. ¿Reconocéis esto ahora? Si lo hacéis, mis palabras han conseguido hoy su objetivo. Expusimos hoy 3 temas. Confío en que todos hayáis aprendido mucho de la enseñanza sobre ellos. Puedo decir definitivamente que a través de los mismos, los pensamientos de Dios que describí, o su carácter y su esencia que mencioné, le han dado la vuelta a las ideas y al entendimiento que las personas tienen de Dios, y hasta han derribado la creencia de todos respecto a Dios. Además, han desbaratado la imagen del Dios que todos admiraban en su corazón. En cualquier caso, espero que lo aprendido sobre el carácter de Dios en estas 2 partes de la Biblia sea beneficioso para vosotros, y que intentéis meditar más en ello después de que volváis. La reunión de hoy concluye aquí. Adiós.